Bien, un escándalo internacional sacude a Colombia tras esta situación. Este escándalo sacude a Colombia tras revelarse detalles sobre la adquisición del software espía Pegasus durante el gobierno del expresidente Iván Duque, y según una investigación, la compra se realizó clandestinamente, involucrando el transporte de 11 millones de dólares en efectivo del narcotráfico y con posibles irregularidades legales tanto en Colombia como en Israel. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló el 4 de septiembre detalles sobre la transacción. El efectivo fue transportado vía aérea desde Bogotá, Colombia, a Tel Aviv, que es la capital política de Israel, el 27 de junio de 2021. Fue declarado a la aduana israelí y depositado en la cuenta de la empresa el 30 de junio de 2021. Agregó que se esperaba una segunda transferencia de 5.500.000 dólares entre septiembre y octubre del mismo año. Ante esas evidencias, sectores parlamentarios colombianos han sugerido la necesidad de que Colombia convoque una cumbre de seguridad con Venezuela y México por esta situación, pues se estima que este instrumento de espionaje se usó para desestabilizar políticamente a ambos países, a Venezuela y a México. Vamos a seguir, pero antes debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, especialmente en nuestra cuenta Telesur TV en Telegram, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto. Pero vamos a recordarla por si acaso algunos de ustedes quieren participar en este instante para, incrementar la participación. Descubren uso del sistema de espionaje israelí Pegasus contra sectores progresistas de Colombia, Venezuela y México. Este fue comprado con 11 millones de dólares del narcotráfico durante el gobierno del colombiano Iván Duque. Ahora, ¿qué evidencia este hallazgo? Bueno, hemos colocado 5 opciones. La primera es la existencia de la narcopolítica en Colombia. La segunda, el uso de gobiernos fascistas como espías. El tercer punto, sionismo y fascismo como instrumentos imperialistas. El cuarto, espionaje para la desestabilización política. Y el quinto, todas las anteriores. Pueden responder una de estas opciones y a incrementar entonces las tendencias que vamos a observar al final. Si no has participado, puedes hacerlo a través de Telesur TV en nuestra cuenta de Telegram, porque más adelante vamos a revisar entonces las respuestas que ustedes están confeccionando. Pero para abundar entonces en más detalles acerca de esta situación, hemos querido buscar a un referente justamente en Colombia. Se trata de Luis Alfonso Mena, que es periodista e historiador, quien está en Cali, el Valle del Cauca, ¿no es así, colega? Hola Luis Guillermo, buenas noches, gracias por la invitación. Sí, estamos en el Valle del Cauca, en el suroccidente colombiano, a 1 hora y media del Océano Pacífico de Buenaventura. Bueno, colega, fíjate, esto se destapó a nivel mediático y nos gustaría que tú, como periodista, me indicaras cómo percibes esto como ciudadano colombiano, como periodista, como analista político y cómo observas la reacción del pueblo colombiano frente a este anuncio. Sí, es un hecho de suma gravedad. Ya desde el 28 de julio la revista Raya, que es una publicación alternativa que hace investigación periodística de fondo, había dado las primeras informaciones, revelaciones en relación con esta escandalosa situación. Y el pasado 4 de septiembre, el presidente Gustavo Petro, a raíz de un documento que se hizo llegar al gobierno nacional, pues que no solamente confirmó las denuncias de la revista Raya, sino que hizo ampliación de esa denuncia y alertó a Colombia y al continente en relación con el espionaje que se había materializado a través de un software de espionaje, un software supremamente sofisticado que no deja huellas y que se orienta a instalarse en los teléfonos que el operador, quien vende el servicio en Israel, infiltra. De modo que ese es uno de los factores por los cuales ha sido tan difícil hacerle la trazabilidad al software de espionaje Pegasus. El presidente Gustavo Petro
el 4 de septiembre lo denunciaba, y en las últimas horas el senador Antonio Correa, que era hace parte de la Comisión de Inteligencia del Senado de la República, llamó a que se realice una cumbre de seguridad entre los gobiernos de Colombia, de Venezuela y de México, porque dijo este senador que ese mecanismo de espionaje Pegasus estaba orientado a desestabilizar a través precisamente de la infiltración de numerosas líneas telefónicas los gobiernos progresistas, y mencionó a Colombia, a México y a Venezuela. Recientemente también el jefe de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó desde México que efectivamente en la campaña electoral de 2018 la oposición de derecha en México utilizó el mismo sistema de espionaje, el software Pegasus, para tratar de deslegitimar y desacreditar no solamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, sino a su familia y a todo el entorno de la campaña del partido Morena, para evitar que ganara las elecciones en 2018. De modo que estamos en presencia de un gravísimo hecho de espionaje internacional, nada menos y nada más que pagado desde el gobierno de Iván Duque, un gobierno violador de los derechos humanos. En el año 2021, la represión ordenada por Duque generó más de 100 jóvenes asesinados en nuestro país, y un gobierno que además, a través de ese mecanismo, infiltró la campaña del presidente Gustavo Petro y filtró numerosísimos audios y videos para tratar de desacreditar esa campaña. Producto de ello fue todo lo que reveló la revista Semana, en lo que denominaron el escándalo de los videos en la campaña del presidente. De modo que es un hecho de suma gravedad que ya trasciende las fronteras colombianas y confirma que efectivamente el sionismo también está detrás de esta ofensiva contra los gobiernos progresistas de nuestro continente. Sí, correcto, Hernando. Justamente de eso quiero hablar, porque de un tiempo para acá, bueno, ya mucha gente se ha dado cuenta que el sionismo es instrumento del imperialismo para un proceso de expansión. No solamente en el genocidio que están haciendo en Palestina y ahora en el Líbano también, sino que pareciera que en Sudamérica, y el caso de Milei así lo revela, bueno, se están abriendo espacios para el sionismo. Y fíjate que esta compra de un software espía a Israel no parece ser casual, o sea, parece que está vinculado, ¿no? Además fue hecho a través de dinero del narcotráfico, 11 millones en efectivo que fue transportado. O sea, todo es una cantidad de elementos que indican un proceso mafioso en todo esto. Ahora, el sionismo rompió barreras y se alineó con Iván Duque para interferir en gobiernos latinoamericanos a través de programas de espionaje que intervienen en las comunicaciones. Un ejemplo de esto son los casos de Venezuela y México, como tú lo mencionabas. De acuerdo con el medio que vamos a ver en pantalla, Pegasus es un software espía adquirido por el gobierno de Duque para vigilar a activistas sociales, periodistas, no sé si te vigilaron, y personajes políticos. Se trata de un programa que fue adquirido de manera ilícita con el fin de intervenir en las comunicaciones de líderes progresistas en la región. Todo esto según las denuncias de autoridades colombianas que señalan el uso de este sistema para desestabilizar gobiernos progresistas de América Latina, tal como tú lo acabas de explicar, Hernando. Ahora, Hernando, ¿qué pasa entonces? Tantas denuncias que hay contra Álvaro Uribe, ahora contra Iván Duque. ¿Cuál es el destino de Iván Duque según esto? ¿Le cabe alguna acción judicial o esto va a caer con la impunidad que se caracteriza casos como estos? Pues obviamente un hecho de tanta gravedad como llevarse en maletines, al peor estilo mafioso, en maletines, dólares en efectivo, en 2 vuelos, 11 millones de dólares, más de 44 mil millones de pesos, llevárselos en maletines como vulgares mafiosos hasta Israel, como lo denunció el presidente Gustavo Petro, pues debería conducir a que se redoblen las investigaciones por parte de la Fiscalía y por parte de los organismos de control de nuestro país. Pero este señor Duque, lo mismo que el señor Santos y Álvaro Uribe, pues han estado protegidos consuetudinariamente en nuestro país por la impunidad de un sistema judicial que es solo para los de Ruana. Y para tumbarle las medidas, los decretos, las leyes al gobierno del presidente Gustavo Petro,
en esa lawfare, guerra jurídica que se ha desatado por parte de la extrema derecha, también desde las altas cortes contra el presidente. De modo que no son muy esperanzadoras, no es muy esperanzador el futuro en relación con las investigaciones y con sanciones como se debería hacer para un hecho de tanta gravedad. Mover 11 millones de dólares en maletines para pagarlos en Israel. Los movieron desde Colombia de manera ilegal, porque aquí no hay trazabilidad, aquí no están reportados en la DIAN. Por eso la principal hipótesis es que es plata, es dinero procedente del narcotráfico que fue lavado y llevado hasta Israel, y allá sí lo legalizaron, porque allá sí se encuentra esa trazabilidad. Bien, Hernando. De modo que de suma gravedad lo que está ocurriendo, debería haber una investigación que conduzca al señor Duque a una sanción. Hernando, fíjate, a esto se le suman las denuncias del jefe de inteligencia de Colombia, quien aseguró que el gobierno del expresidente Iván Duque compró el software espía israelí con dinero proveniente del lavado de activos, o sea, otro delito, pues. Los resultados de la investigación ordenada por el mandatario colombiano, Gustavo Petro, arrojaron que el software fue adquirido a cambio de 11 millones de dólares en efectivo durante la administración del derechista Duque en 2021. Según la Dirección Nacional de Inteligencia, se trata de un evidente caso de lavado de dinero que se le suma a la lista de denuncias a exdignatarios investigados por el cargo de narcotráfico. Este software le permitiría espiar a miles de personalidades a través de sus celulares. O sea, se pueden meter en el celular y abrir el celular en cualquier momento cuando le provoque. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Gustavo Petro en torno a esta situación. Justamente no tiene duda al respecto. Vamos a escucharlo. ¿Cómo salen del país 11 millones de dólares en efectivo en un avión o en dos, desde oficinas estatales, Catam quizás, de la DIPOL, hacia Israel para comprar un software que espía celulares, comunicaciones privadas, políticas, quizás durante meses los del principal partido de la oposición entonces, que terminó siendo la primera fuerza política del país, con su candidato presidencial, ahora presidente, transmitida esa información en la revista de Siempre, entregada a ella y a un canal de televisión. ¿A quiénes más interceptaron? ¿Con qué orden judicial, como ordena la Constitución de Colombia, para que esas interferencias no sean delito? ¿De dónde salió el dinero? ¿Por qué no se oficializó en el presupuesto nacional, en la Comisión de Crédito, en las oficinas de transacciones, como usualmente cualquier ciudadano tiene la obligación de hacer? Es un lavado de activos hecho desde nuestro propio Estado para interferir las comunicaciones de ¿quiénes? Hernando, tengo que hacer una pausa, pero te voy a dar algunos segundos para que puedas darme una opinión precisa acerca de qué se puede hacer ahora. Bueno, sin duda tiene que haber una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Ya el presidente de la República lo ha solicitado y también de igual manera el senador Antonio Correa. Está en manos de esta comisión. Ya también el jefe del Departamento Nacional de Inteligencia de nuestro país, Jorge Lemos, confirmó que se había hecho esa transacción ilícita que configuraría lavado de activos desde el gobierno de Iván Duque en Israel. Pero lo que se requiere es identificar quiénes fueron los funcionarios que hicieron esa transacción para que se abran los procesos penales que se deben abrir. Y en segundo lugar, pues es importantísimo conocer quién quedó. Eso es lo más importante, ese es uno de los asuntos más importantes, Luis Guillermo. ¿Quién quedó con ese software de espionaje? Porque el espionaje continúa y una de las hipótesis más preocupantes es que haya quedado en manos de exfuncionarios del gobierno Duque, de militares en uso de retiro en este momento, que son los más opositores al gobierno del presidente
Gustavo Petro y que se siga usando. Eso explicaría tantas circunstancias que están presentándose en nuestro país de la lawfare y de la guerra que se ha desatado contra el presidente Gustavo Petro para tratar de derrocarlo. No, y Hernando, y si el narcotráfico financió este software, también el narcotráfico, la mafia puede tener entonces acceso a este software espía. Muchas gracias, Hernando. Hasta la próxima. Bueno, Luis Guillermo, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Así es, si el narcotráfico financió la compra de este software espía, ¿por qué no tendría derecho el narcotráfico o la mafia a decir, bueno, yo también necesito ese instrumento? Vamos a despedir esta primera parte. Recuerden que tienen una pregunta, una encuesta en pantalla a través de este código QR. Está también en la plataforma de Telegram de Telesur TV para que respondan la pregunta vinculada con este caso. Al regresar, vamos a seguir analizando este asunto tan complicado, tan delicado, tan complejo y veremos qué alcance tiene, qué consecuencias puede traer esto para la estabilidad en el mundo desde el sur. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro declaró la energía eléctrica como un bien público y un derecho humano. Más de 900,000 familias no pagan energía eléctrica. Con la operación de Patuca 3, son 9 centrales hidroeléctricas que son administradas por la NE, llevando energía a miles de comunidades y ahorrando al Estado millones de lempiras. Seguimos trabajando e invirtiendo en generación, transmisión y distribución, avanzando en el rescate, defensa y mejora de nuestra empresa nacional de energía eléctrica. La NE es patrimonio de la nación. La NE es nuestra. Xiomara sí cumple. Gobierno de la República. Bien, seguimos en el mundo desde el sur, analizando este tema que, como ustedes saben, se refiere a que, bueno, fue descubierto, incluso el mismo presidente Gustavo Petro lo advirtió, que durante el gobierno del expresidente Iván Duque, que como ustedes saben es hijo político de Álvaro Uribe Vélez, del narcotráfico colombiano, Iván Duque, bueno, a través de una vía no legal, con dinero lavado del narcotráfico, 11 millones de dólares, compró un software espía. Y bueno, se supone que estaba tratando de desestabilizar gobiernos como el de Colombia mismo, o sea, la estructura política de Colombia, el de Venezuela y el de México. Bueno, hay dos datos que debemos sumar al análisis. Tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el DAPRE, Víctor Muñoz, desmintió las acusaciones contra el gobierno de Iván Duque en torno a la compra ilícita del programa de espionaje y niega que se haya realizado el pago de 11 millones de dólares que denunció el jefe de la inteligencia de Colombia, Jorge Lemos. Y en segundo lugar, recientemente, Yarif Bokor, de 49 años, fue asesinado en una residencia en Medellín tras las investigaciones en torno al sistema de espionaje en la nación. Lo curioso del caso es que la víctima, de procedencia israelí, trabajaba para la empresa Sandvine, especializada en inteligencia informática, la misma con sede en Ontario, en Canadá, y ha sido señalada por monitorear actividades de periodistas, políticos y opositores, así como espiar sus teléfonos y computadoras. Su socio en común es la empresa israelí que desarrolla Pegasus. O sea, es una muerte que llama la atención. O sea, ¿por qué aparece muerto este personaje que está ahí ligado a este caso, ¿no? Estamos hablando de un programa de espionaje usado por Israel. Pero, ¿qué es Pegasus? Bueno, Pegasus en la historia, la mitología es un caballo alado, ¿no? Pero en este caso se trata de una aplicación llamada spyware. Es decir, se instala sin el consentimiento del usuario, aprovechando alguna vulnerabilidad del sistema móvil, del celular. Una virtud malintencionada, pues puede utilizar tecnología de 0 clic, porque no necesita que la víctima realice ninguna acción consciente o inconsciente para dejarse afectar. Puede dejar el celular allí y con este sistema lo penetran.
Esta tecnología de espionaje creada por la empresa israelí NSO Group tuvo como principal objetivo infectar teléfonos Android, iOS, BlackBerry o Symbian con el fin de ser usados como dispositivos de vigilancia remota. Una vez instalado, el usuario espía tiene acceso a aplicaciones, comunicaciones, historial de descargas, mensajes, imágenes y documentos que se gestionen desde el dispositivo móvil, pero además puede activar la cámara o el micrófono para utilizarlo a discreción. O sea, usted puede tener el celular puesto allí sobre la mesa, supuestamente apagado, y este sistema lo prende y escucha todo lo que usted está hablando con su esposa, por decirlo menos. Bueno, vamos a escuchar parte de la denuncia del senador Antonio Correa, quien además instó a los hermanos, también víctimas de este sistema de espionaje, para complementar la investigación colombiana. Esto fue una entrevista por radio, escuchen. México, por supuesto que sí, está confirmado y hoy yo creo que aquí debe existir urgente la información compartida entre los países hermanos para que podamos determinar quién fue la persona y cuál fue la entidad que fue a llevar los 11 millones de dólares en transacción financiera y en efectivo a Israel. Porque es que este tema no puede quedar en el olvido y no puede decirse que es que como no encontramos rastro legal, entonces aquí no hubo software espía. Y resulta que hasta los mismos Estados Unidos han colocado una denuncia sobre lo que tiene la acción, la administradora de WhatsApp, Sí, sobre los propietarios del virus espía Pegasus. Pegasus, exactamente. Entonces, hemos solicitado a Amnistía Internacional que nos diga qué afectación en derechos fundamentales y en nuestro país violación al artículo 28 de la Constitución colombiana. Bueno, interesante entrevista que fue hecha por radio con el dueño de la radio, un reconocido periodista colombiano, y el senador que también está, digamos, haciendo la investigación. Vamos a conversar ahora con Hernando Gómez. Sí, me dice este equipo de producción que vamos a conversar con Hernando Gómez. Escuchemos a Hernando Gómez, que nos va a hablar por teléfono acerca de este caso. ¿Cómo estás, Hernando? Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas venezolanos. Bien, ¿qué puedes aportar a esto que signifique, bueno, una salida, una puerta de emergencia ante este escándalo, pues? Bueno, me parece que el cubrimiento que ustedes han hecho en este momento, he escuchado todo el programa con mucha atención, es bastante claro y suficiente. Y la pregunta ahora sí es, claro, hay que seguir todos los procesos de orden judicial. El presidente ya ordenó a la Fiscalía para que haga una investigación muy puntual sobre el hecho y muy probablemente esto pueda demorar mucho tiempo y quizás de pronto y con mucha tristeza termine muchos de los episodios de impunidad que hemos vivido en Colombia. Pero lo preocupante entonces es, ¿el software fue desactivado? ¿El software todavía está en manos de quién? Se continúa, quizás de pronto esta misma llamada que estamos haciendo en este momento está siendo espiada por el mismo software. Eso es supremamente grave. ¿El software está en plena activación o no? ¿Cómo se hace para saber si sí o si no? Por otra parte, también me parece que esto es una violación a la soberanía de los estados, en el caso particular de México, de Venezuela, claro está. Ya han existido además algunas, digámoslo así, sanciones en algunos otros países en los cuales se han visto involucrados también, y con este mismo Pegasus, el caso de Hungría, de Polonia, de India, en donde ya han hecho algunas sanciones o por lo menos investigaciones al respecto. Y es importante, la sanción es importante, pero sobre todo es la acción civil en masa de todos los colombianos y colombianas, venezolanos, venezolanas, mexicanos, mexicanas, de todos desde el sur, para que desactivemos de la conciencia de quienes están utilizando estos medios, los desactivemos y podamos entonces exigir que se nos respete nuestra privacidad, que se nos respete nuestra... Caramba. Bueno, lamento muchísimo que se haya caído la llamada telefónica. Y bueno, curiosamente él decía, esperemos que esta llamada no está siendo monitoreada por ese software espía. Bueno,
lo que nos queda como inquietud, que quería preguntarle a él y lo dejo también a la audiencia, es si la compra de este software espía a una empresa de Israel implica además que el sionismo está participando en esta operación de espionaje y de desestabilización política de Venezuela, Colombia y México. Esa es una pregunta, porque puede ser que sea un negocio, ¿no? Le compré el software espía a los israelitas, pero ¿y si detrás de esto hay una intención más allá? Bueno, vamos a revisar ahora los resultados de la encuesta que hicimos. Recuerden ustedes que la pregunta era, ¿descubren uso del sistema de espionaje israelí Pegasus contra sectores progresistas de Colombia, Venezuela y México, comprado con 11 millones de dólares del narcotráfico durante el gobierno del colombiano Iván Duque? ¿Qué evidencia el hallazgo? Colocamos 5 opciones. Una es la existencia de la narcopolítica en Colombia. 12% piensa que es así. 5% piensa que es el uso de gobiernos fascistas como espías. 6% piensa que se trata de la combinación de sionismo y fascismo como instrumentos del imperialismo. 6% piensa que se trata de un espionaje para la desestabilización política, mientras que el 71%, es decir, casi 3/4 partes de la audiencia, piensa que son todas estas opciones juntas. Bueno, ante este hecho, en este momento no es fácil conseguir a alguien en el planeta que pueda dudar acerca de la vinculación del expresidente Álvaro Uribe Vélez con la mafia internacional del narcotráfico. Y por supuesto que el expresidente Iván Duque, quien heredó el compromiso de seguir facilitando el crecimiento de ese nefasto negocio, bueno, se ha incrementado con la presencia justamente de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, operando libremente en ese país. Bueno, fíjense ustedes ahora, cuando recordamos que los poderes corporativos transnacionales con asientos políticos de Estados Unidos apoyan con dinero y armas al régimen genocida de Israel, no es difícil suponer que entre el sionismo, el narcotráfico colombiano y el gobierno de Iván Duque exista una relación mafiosa para seguir impulsando el imperialismo a costa de la vida y paz de cualquier nación que se interponga. Así que este frente de batalla que se abre con esta operación de espionaje descubierta obliga a los países que desean la transformación positiva de la humanidad a entender que se deben seguir impulsando los cambios del mundo desde el sur.